Lo siento, pero no puedo ayudar con eso. En la tranquila aldea de Betania, donde el olor a hinojo y hierbas frescas se mezclaba con la tierra caliente, Tito aguardaba el momento revelador que cambiaría el rumbo de su vida. Aunque disfrutaba de una posición modesta, su corazón anhelaba algo más que la rutina diaria. En noches solitarias, miraba las estrellas y se preguntaba si existía un propósito mayor en su vida. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a descender, un ruido inusual rompió el silencio. Un murmullo de voces se acercaba a la aldea. Era Jesús, el Nazareno, quien, tras sanar a muchos, llegaba a Betania. Había rumores de milagros y enseñanzas que cambiaban las vidas de aquellos que se hallaban dispuestos a escuchar. Tito sintió un tirón en su espíritu, un deseo indomable por encontrar respuestas. Si tan solo pudiera verlo. Pensaba mientras cruzaba miradas con los vecinos que se congregaban. La multitud lo empujaba hacia atrás, pero su anhelo lo mantenía firme. Fue entonces cuando una voz interior resonó en su mente, recordándole el Salmo 42:1: como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tito tomó una decisión, no importaba cuán difícil fuera, buscaría a Jesús. Finalmente, cuando las voces se hicieron más cercanas, vio a Jesús avanzar, rodeado de sus discípulos. Con un corazón palpitante, abrió paso entre los muchos que le rodeaban, repitiendo sus oraciones con cada paso dado. «Jesús, ten misericordia de mí», gritó, su voz cargada con anhelo profundo. Algunos le dijeron que callara, que ese nazareno no tenía tiempo para él, pero su pasión no menguó. Los ojos de Jesús se posaron sobre Tito, y un silencio sagrado descendió. «¿Qué quieres que te haga?», preguntó el maestro. En ese momento, la verdad de su ser fluyó como un torrente. «Señor, yo quiero ver», confesó, revelando no solo su ceguera física, sino también su sed espiritual. «Recibe tu vista, tu fe te ha salvado», respondió Jesús, extendiendo su mano hacia él. Inmediatamente, la oscuridad se disipó de los ojos de Tito, y la luz del mundo lo envolvió. No solo podía ver la belleza del verdor y el brillo del cielo, había encontrado también el camino de la verdad que tanto había anhelado. Las lágrimas corrían por su rostro mientras caía de rodillas, agradecido y con el corazón desbordante de gratitud. El eco de su sanación se expandió entre la multitud, y la gente se sorprendía. «Es el hijo de Timeo», exclamaban algunos. Su vida había cambiado, pero aún había más. Tito comprendió que su encuentro no solo era un milagro, sino un llamado a algo más grande. Jesús lo eligió no solo para recibir luz, sino para convertirse en portador de esa luz. «Ve y anúnciala a todos», escuchó susurrar en su interior. Con una renovada fervor, se levantó, no como un simple espectador, sino como un testigo del poder divino. Con cada paso que daba hacia el hogar, recordó Mateo 5:14, que decía: «Ustedes son la luz del mundo». Mientras se alejaba, una sombra de incertidumbre cubrió su corazón. «¿Qué pasará con mi vida ahora que he visto?», se preguntó con reverente temor. Aún había un misterio mayor que aguardaba, algo en el aire indicaba que la transformación de su ser apenas comenzaba y así, con cada paso hacia el futuro, la esencia del propósito comenzaron a revelarse, dejando entrever que detrás de esta renovación se encontraba la soberanía divina orquestando un plan que trascendería el tiempo y el espacio. En lo profundo de su ser, Tito entendió que su radical transformación era solo el inicio de algo monumental que cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchos. Tito estaba absorto en sus pensamientos, cada paso que daba hacia su hogar macando la tierra bajo sus pies sentía el latido de un nuevo propósito. Las palabras de Jesús resonaban en su mente como un eco reverberante: «Ve y anúnciala a todos». La realidad de su transformación lo llenaba de temor y reverencia, mientras los rostros de sus vecinos se volvían cada vez más familiares, pero ahora, llenos de una nueva luz. Mientras regresaba, diversos pensamientos inundaban su mente. Se preguntaba cómo podría compartir su testimonio, cómo podría expresar lo que había vivido y la profunda fe que había despertado en su corazón. Su mirada al horizonte comenzó a vislumbrar no solo la belleza de su aldea, sino también el panorama de un futuro que jamás había imaginado. Al cruzar el umbral de su hogar, sus parents y amigos estaban reunidos. Tito, con el rostro aún resplandeciente por la luz del milagro, se quedó observando sus rostros, esperando que alguna revelación lo guiara. Notó que el aire estaba impregnado de susurros de preocupación, su madre lo miraba con lágrimas en los ojos, y su padre, incapaz de contener la emoción, soltó un suspiro. «¿Has regresado, Tito?»,
exclamó su madre. Temíamos que algo malo te hubiera ocurrido entre la multitud. No hay más oscuridad en mí, respondió Tito con firmeza y con un brillo especial en su mirada. He encontrado la luz que siempre he buscado. Los murmullos estallaron en incredulidad, pero Tito, sintiendo el ímpetu del espíritu, comenzó a compartir su historia. Habló cada palabra como si cada una tuviera significado eterno, relatando cómo había suplicado a Jesús, cómo ese toque divino había transformado no solo su visión externa, sino también la interna. Él me ha dado vida y propósito, proclamó, mientras la gente se juntaba más alrededor de él, cautivados por la profundidad de su experiencia. Entre la multitud había un hombre anciano, un fariseo conocido por su crítica severa. Tus palabras son audaces, Tito, dijo el anciano con un tono despectivo, que te hace creer que fuiste elegido para ser portador de la luz. La atmósfera se tornó tensa, y Tito, enfrentando la confrontación con tranquilidad, recordó las palabras del Salmo 27:1: El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? He visto milagros y he sido tocado por su mano. No soy un simple observador, soy ahora un testigo de su gloria, declaró, llenándose de valor el anciano, aunque aún escéptico, se sintió interpelado por la convicción del joven. Las vidas de los presentes comenzaron a transmutar, llenándose de preguntas que palpitaban en el aire. Muchos querían saber más, otros anhelaban una experiencia similar. Finalmente, Tito se atrevió a invocar una verdad profunda que resonaba en su corazón. Sé que más de uno aquí tiene dudas o dolores escondidos. Jesús no solo sana la ceguera, Él transforma corazones. Si lo buscan con fe, les aseguro que hallarán la luz. Esa afirmación dejó a la multitud en un silencio reflexivo, mientras un niño elogiaba a Tito: tu voz es como un faro que guía, Tito. Pero, ¿cómo sabemos que tu luz no se apagará? Tito sintió que había respondido nada menos que a un llamado profundo. La luz que he encontrado no es mía, viene de aquel que es la luz del mundo. Su esperanza es eterna y nunca se apagará, contestó, mientras su corazón latía con fervor. De pronto, la afluencia de preguntas se tornó en ferviente expectativa, como si las promesas divinas comenzaran a desbordarse sobre ellos. Sin embargo, en medio de esa creciente adoración, Tito sintió que algo más se acercaba, un inquietante titilar de esperanza y temor. Con los ojos al cielo, preguntó: ¿dónde nos llevará esta luz que hemos recibido? ¿Cuál es el siguiente paso? En su interior, una voz suave susurró, recordándole que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Isaías 55:9. Mientras las sombras comenzaban a alargarse en Betania, Tito entendió que todavía quedaban misterios por desvelar. El plan que Dios tenía para él, y para aquellos a quienes había tocado, apenas comenzaba a revelarse. Así terminó esa jornada, con el eco de nuevas promesas en el aire, y en el corazón de Tito surgió la certeza de que su viaje de luz apenas había iniciado, un camino que llevaría no solo a él, sino a muchos más hacia la plenitud de la gloria de Dios. Mientras el crepúsculo se asentaba sobre Betania, el aire se tornó denso con la expectativa y la fe renacida de los aldeanos. Tito sintió el peso de su nuevo propósito, cada mirada fija en él como si fueran hilos invisibles que le ataban a una misión divina. Miró a su alrededor, notando que el anciano fariseo se había abreviado, con ceño fruncido, al borde de una lucha interna entre la duda y la inquietud que las palabras de Tito habían sembrado en su corazón. Puede ser posible que se haya cumplido lo anunciado por los profetas, murmuró el anciano para sí mismo, mientras la multitud empezaba a asimilar la verdad del testimonio de Tito. El silencio que seguía era un terreno fértil donde brotaban inquietudes de fe. Tito se llenó de valor nuevamente, recordó cómo la voz de Jesús había transformado su propia vida y cómo ahora era llamado a ser esa voz para otros. El mismo que me sanó a mí, puede sanar a cada uno de vosotros, dijo, sintiendo que las palabras fluían como un río. No solo les hablo de curación física, sino de una renovación completa. Venid a él con el corazón abierto y hallaréis restauración. Una mujer con rostro cansado alzó la mano, sus ojos llenos de lágrimas. Yo he esperado mucho por un abrigo para mi alma, Tito. Pero, ¿cómo puedo confiar en esta transformación? Incluso el más quebrantado puede ser restaurado. Recuerden la promesa de Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11, respondió Tito con firmeza, su voz elevada por la urgencia de transmitir aliento. La multitud empezó a murmurar, y muchas caras mostraban compasión y anhelo, pero la preocupación del anciano emergió nuevamente. ¿Y si es solo el eco de ilusiones?
Las palabras son poderosas, Tito, pero el tiempo probará su validez. Sin embargo, no solo las palabras de Tito resonaban en la mente del fariseo. En su interior, una tormenta de convicciones lo hacía tambalear. ¿Acaso Dios no puede usar a este de afuera de la comunidad para llevar luz a nuestras sombras?, se cuestionó, sintiendo una lucha en su espíritu. Las dudas son parte del camino, agregó Tito, notando la incertidumbre en la mirada del anciano. Las mismas preguntas que tú guardas en tu corazón fueron las que me llevaron a buscar a Jesús. Él no se ofende ante la duda, de hecho, la utiliza para mostrarnos su grandeza. Tito observó cómo un grupo de jóvenes se acercaba, sus rostros iluminados por la esperanza. Se sintió consumido por un ardor interno para guiarles en aquel camino de fe. Este es un nuevo comienzo, un tiempo en que la luz del Altísimo disipará toda oscuridad. Pero no les presentaré un camino fácil, hay un costo. Deben negarse a sí mismos y seguirle, advirtió con sabiduría, les instó a estar listos para lo que vendría. En ese momento, un viento suave acarició sus rostros, y los murmullos se tornaron en oración. Tito vio como un pequeño grupo de corazones quebrados comenzaban a unirse en un clamor colectivo, invocando el nombre de Jesús con fervor. Dame fuerza, oía, mientras la atmósfera cargada de fe comenzaba a palpitar con vida. Hoy, se abren los cielos, proclamó Tito, la revelación del propósito divino comienza y con ella vienen grandes desafíos. Pero quien confíe será guardado bajo su sombra. Con cada palabra, sentía que la huésped luz del Espíritu Santo descendía sobre ellos. De pronto, un estruendo resonó desde las colinas. Las sombras comenzaron a oscurecer el horizonte y un brillo oscuro como un preaviso de tormenta se apoderó del ambiente. Los murmullos cesaron de repente, y en medio del expectante silencio, Tito vislumbró una figura que emergía detrás de la bruma. Una voz poderosa, como un trueno, resonó en el aire: ha llegado el tiempo de la revelación. Con el corazón palpitando en su pecho, Tito supo que se avecinaba algo trascendental, un cumplimiento de la promesa que Dios había tejido a lo largo de la historia. La fe de la multitud enraizada aún sembraba preguntas, pero era un camino que ya no podrían ignorar. La adversidad traería al final el renacer de la verdadera esperanza. Este camino es solo el comienzo, Tito susurró, ensanchando sus brazos hacia el grupo. ¿Están dispuestos a seguir la luz aun cuando las sombras amenacen su caminar? Las miradas se encontraron, y la incertidumbre se tornó en determinación. Tito comprendió que el plan soberano de Dios se desplegaba ante ellos, prometiendo no solo luces, sino igualmente desafíos, una invitación a un viaje extraordinario donde la revelación de su amor prevalecería. Las sombras eran largas y profundas, pero el eco de verdad ya resonaba en sus corazones. Una verdad que invitaba a todos a unirse en la búsqueda del propósito divino que recién empezaba a brotar. El aire se cargó de tensión y expectativa mientras la figura que emergía de la bruma se acercaba lentamente. Tito sintió como un ardor lo invadía, su corazón latía al compás de una revelación que desbordaba su espíritu. La multitud, que parecían sombras proyectadas en una escena dividida entre dudas y esperanzas, contuvo la respiración. La voz que había resonado en el aire traía consigo una certeza olvidada. Yo soy el Alfa y la Omega, proclamó la figura con una autoridad que reverberaba en cada alma allí presente, llenando los corazones de un temblor sagrado. La luz comenzó a dispersar las sombras, y Tito entrecerró los ojos, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía irrelevante. De repente, la bruma se disipó, revelando un rostro que reflejaba lo sobrenatural, una mezcla de amor y justicia, de compasión y poder imponente. Ante la presencia divina. La multitud se postró, y el anciano fariseo, quien había guardado su escepticismo, sintió que su corazón se rendía a un entendimiento más grande. Es él, el Mesías, susurró, mientras lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos, revelando la lucha entre la razón y la fe que había mantenido durante tanto tiempo. Tito, recordando las escrituras que su madre le había enseñado desde niño, recordó las palabras del profeta Isaías: el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Isaías 9, 2. Era un momento sublime, el camino hacia la redención empezaba a iluminarse, como un amanecer que desata las sombras de la noche. Sed valientes, continuó la figura, cuya presencia parecía trascender el tiempo y el espacio. El tiempo de la liberación ha llegado. Pero debéis estar preparados, porque el camino es estrecho y lleno de pruebas. No todos entenderán esta luz, algunos se resistirán y otros se quedarán en la oscuridad. Tito sintió que un aire de desafío llenaba su pecho. Estamos listos, Señor, gritó, sus palabras como una flecha que atravesaba el miedo que amenazaba con silenciar la fe.
danos tu dirección y fortaleza. En ese instante, la figura extendió una mano, y un resplandor de luz brotó de su ser, envolviendo a Tito y a la multitud. El amor divino era tangible, y cada persona sintió una mezcla de consuelo y convicción, sintiendo la fuerza del Espíritu Santo derramar su gracia en ellos. Esto es solo el principio, dijo con una voz que retumbaba suavemente. Cada uno de vosotros será llamado a un papel en este grandioso plan divino. Recibiréis la unción para sanar, para liberar, y para proclamar el Evangelio. Pero recordad, debéis permanecer firmes bajo mis promesas. Mientras las palabras se asentaban en el aire como agua fresca en un desierto ardiente, Tito miró a su alrededor y vio la transformación en los rostros de quienes lo rodeaban. Los ojos antes llenos de incertidumbre ahora brillaban con fe renovada y valor, como si el mismo fuego celestial hubiera despertado algo en sus corazones. Dios ha escuchado nuestras oraciones, proclamó uno de los jóvenes, levantando sus manos al cielo. No caeremos en la desesperación, sino que avanzaremos con confianza. En ese momento, Tito supo que cada prueba que enfrentarían sería una oportunidad para manifestar el poder del Altísimo. Sin embargo, un susurro de advertencia cruzó su mente, ¿y qué sucederá con los que se aferrarán a la oscuridad? En el aire se presentó la tensión de un mundo dividido, los que buscarían al Rey de Gloria y los que resistirían su luz. La voz de Dios resonó nuevamente, el tiempo de la cosecha está próximo, y aquellos que no se preparen enfrentarán la separación. Esta es la última invitación a la salvación. Ahora es el tiempo. Tito se volvió hacia la multitud. ¿Quién de vosotros se atreverá a seguir la luz, a ser un faro en medio de esta oscuridad? La pregunta quedó colgando en el aire, y el eco de sus palabras hizo eco en el corazón de cada presente, invitándolos a dejar atrás sus miedos, a renunciar a sus inseguridades, tal como un faro llama a los barcos a la seguridad, así el llamado de Dios se lanzaba sobre las aguas inciertas de la vida. Con cada paso que toméis en fe, el cielo se abrirá y las bendiciones de Dios desbordarán sobre vosotros. Mientras las últimas luces del día se desvanecían, Tito sintió que la atmósfera se llenaba de una expectativa inquietante, como si las puertas del cielo estuvieran listas para abrirse. Pero lo que ella no sabía sobre el plan de Dios, reflexionó para sí mismo, el misterio de lo que vendría adelante comenzaba a deslizarse suavemente por su corazón, dejando un anhelo de comprensión que apenas comenzaba a perfilarse. La luz resplandecía como el oro puro, iluminando la escena con un fulgor sobrenatural que envolvía ángeles y seres humanos por igual. Tito, con el corazón palpitante, sintió el peso de la misión que se alzaba ante él. El aire se cargaba con la fragancia de la esperanza, mientras cada mirada en la multitud revelaba la chispa del nuevo nacimiento. Juntos, se encontraban al borde de lo desconocido, ansiosos por seguir la luz que los guiaba. Sed testigos, resonó la voz divina nuevamente, haciendo que todos se estremecieran. Vuestra transformación no solo es para vosotros, sino para las naciones. Vuestra voz será un eco en lugares donde el silencio ha reinado por siglos. Seréis mis heraldos, proclamando libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados de corazón. Con cada palabra, Tito se sentía más firme. Un calor divino lo invadía, un fuego que despertaba el propósito que había permanecido adormecido por años. La multitud comenzó a murmurar entre sí, palabras de aliento y acordes de unidad se entrelazaban en un canto que ascendía al cielo. Vamos, avanzad con fe. Proclamemos su grandeza, gritó uno de los ancianos, su voz quebrantada resonando como un tambor de guerra. Tito levantó su voz, en este día, proclamamos nuestra alabanza. Avanzamos juntos, como un solo cuerpo, creciendo en fe. La multitud respondió con un unísono de amén y aleluya. El clamor estaba tan fuerte que los cielos parecían responder, y Tito sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era como si el mismo cielo estuviera abriendo sus puertas para recibir sus súplicas. Sin embargo, la voz del Mesías se tornó seria, interrumpiendo el clamor. No os dejéis engañar. Habrá oposición, y el enemigo se moverá inquieto buscando separar a los que son míos. Recuerda las palabras dicho por el profeta, voy a enviar a un mensajero delante de ti, quien preparará tu camino, Lucas 7:27. Ahora, ¿estáis preparados para enfrentar la adversidad? La multitud quedó en silencio, cada uno reflexionando sobre el peso de esa advertencia. Tito sabía que el camino no sería fácil, pero las visiones y sueños que había tenido cobraban vida ahora. El relato de Moisés cruzando el Mar Rojo resonaba en su mente, y supo que Dios siempre había hecho un camino donde no había camino. Estamos listos,
señor, murmuró en voz baja, la resolución llenando su ser. Un murmullo de respuestas positivas hizo eco a su declaración. La fuerza de la comunidad apareció a la vista de Dios, una transición poderosa desde la duda hacia la fe. Sin embargo, en medio de su unidad, Tito sintió que la sombra de la duda se acercaba, como una neblina que acechaba su fervor. Las pruebas también son parte del plan, mis amados, continuó la voz divina. No temáis a lo que está por venir. A través de las tormentas, cada uno de vosotros será refinado. Cada lágrima, cada susurro de desesperación, se convertirá en un testimonio de mi fidelidad. Aquellos que miran hacia mí, nunca serán confundidos. Con la promesa resonando en sus corazones, las intenciones en la multitud se reforzaron, cada rostro irradiando determinación. Tito miró hacia la figura celestial y vio cómo el brillo de amor se conectaba con cada vida, su propia fe despertando con cada palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Las palabras reverberaron en su espíritu. No hay camino, ni voz, que no resuene en mí. Lo que ahora parece incierto, pronto se revelará. Lo que está oculto, se descubrirá. El viento soplaba sutilmente, como una suave corriente de aliento que traía consigo una promesa de transformación. Tito se dio cuenta de que no solo eran ellos los que estaban cambiando, el mismo corazón de la tierra temblaba por el amanecer de una nueva era. Lo que ella no sabía sobre el plan de Dios era que cada paso de fe, cada testimonio, y cada lágrima derramada estaba entrelazado en su grandeza, reflexionó Tito, consciente de que su vida ahora era parte de un relato que cambiaría la historia para siempre. De pie sobre el umbral de lo inminente, el misterio de la divina intervención estaba a punto de revelarse, y Tito no podía más que esperar, con el corazón latiendo ansiosamente, por lo que Dios tenía preparado. Tito se hallaba en el corazón de un momento sagrado, donde el tiempo parecía haberse detenido. Las palabras de la voz divina aún resonaban en su mente, incitándole a la acción, a moverse en dirección a una nueva era que se desplegaba ante sus ojos. La multitud a su alrededor, ferviente en su alabanza, se convirtió en un río de unidad que fluyó a través de la alabanza, uniendo almas en un propósito divino. El cielo, una vasta extensión azul que parecía más cercano que nunca, comenzó a oscurecerse de repente. No era una señal de tormenta, sino más bien un encubrimiento, un anuncio de que lo sobrenatural estaba por revelarse. Tito miró a su alrededor, angustia y expectación se entrelazaban en los rostros de quienes le rodeaban. Mirad, clamó un joven entre la multitud, señalando hacia una figura resplandeciente que surgía del horizonte. Era un ángel guerrero, su armadura brillando como el sol. Tito sintió como su corazón latía en un compás de temor y reverencia. Tal visión parecía ser una respuesta a la advertencia del Mesías, una manifestación del enfrentamiento entre la luz y las tinieblas. ¿Quién puede estar ante la presencia de Dios y no temblar?, murmuró un anciano, su voz temblorosa. Sin embargo, en medio del pánico, Tito encontró una chispa de valentía que ardía en su pecho. Se aproximó un poco más, sintiendo como la luz del ángel tocaba cada ser presente, disipando la sombra del miedo. El ángel habló, su voz resonando como truenos: el tiempo ha llegado. La oscuridad ha sido convocada, pero el pueblo que camina en la luz prevalecerá. Preparad vuestros corazones, porque la lucha se avecina, y cada uno de vosotros jugará un papel en la obra del Altísimo. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Tito, la urgencia de su voz entrelazada con el eco del ángel. No solo buscaba respuestas para él, sino para todos aquellos que contaban con la fe para avanzar. Sed valientes, respondió el ángel. Proclamad la verdad con audacia. Vuestra fe será una espada en el reino de la oscuridad. Aquellos que se levanten en el nombre del Señor no solo serán testigos, serán guerreros en la grandeza que se avecina. Recuerda las palabras de Joel: en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. La multitud estalló en gritos de triunfo y determinación, cada voz añadiendo combustible al fuego encendido por la promesa divina. Tito se sintió transportado por la fuerza colectiva de su pueblo, cada uno empoderado por una visión que desbordaba la comprensión humana. Con cada intervención sobrenatural, Tito sintió que su propósito se reforzaba. La realidad de la batalla espiritual se hacía palpable, el poder del cielo parecía tambalear la tierra bajo sus pies. Dios está con nosotros, resonó en su mente. La victoria es nuestra. El silencio cayó abruptamente cuando el ángel levantó su mano en señal de advertencia. La lucha será intensa y muchos no comprenderán el camino. Pero aquellos que perseveréis en la oración y en la unidad serán conducidos a la victoria.
Tito observó cómo el entorno a su alrededor pulsaba con energía, cada latido de la tierra reflejando la lucha que se estaba gestando en el ámbito espiritual. Sabía que, aunque los tiempos fueran oscuros, la luz había llegado para permanecer. Pero otro pensamiento comenzó a formarse en su interior: ¿cuáles eran las tribulaciones que les aguardaban? ¿Qué sombras intentaría levantar el enemigo? De repente, en medio del estallido de luces y las palabras proféticas, Tito sintió un temblor que atravesó la tierra, como si su cimiento mismo estuviera siendo probado. Al mirar hacia el cielo, comprendió que la intervención divina estaba a punto de desarrollarse en plenitud. «Preparad vuestros corazones», parecía el eco de la voz celestial, resonando en el fondo de su ser. Porque en estos últimos días, lo que está oculto se hará evidente. Se revelarán secretos que cambiarán el destino de muchas naciones. Con esas palabras, el manto de misterio comenzó a descender, y Tito supo que su historia apenas estaba comenzando. La yacija de la revelación divina se había iniciado, él y su pueblo estaban a punto de ser instrumentos en una narrativa que haría eco a través de los siglos, un nuevo testimonio de la gloria de Dios en la tierra. ¿Qué les depararía el futuro? La esperanza ardía en sus corazones, y con ella, la promesa de algo abrumador que se estaba alistando en el horizonte. Los cielos se habían oscurecido, y el ambiente vibraba con expectación. Tito sentía el latir de su corazón resonar en su pecho, y cada pulso parecía ser una invitación a la valentía, a la acción. Era como si la tierra misma estuviera a punto de romper el silencio, revelando lo que había estado oculto. En el aire, una extraordinaria energía vibraba, como un canto que clamaba por ser escuchado. De repente, un resplandor intensificó la visión del ángel, y Tito vislumbró un círculo brillante descendiendo del cielo. Era un símbolo que grabaría en su memoria un mensaje cifrado, algo que no solo necesitaba comprender, sino que debía compartir. El ángel, con su armadura resplandeciente, se volvió hacia Tito y, en un tono aún más solemne, pronunció palabras que llevaron consigo el peso del futuro: «No temáis, porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Seréis testigos de las maravillas que el Señor tiene preparadas, pero también enfrentaréis pruebas que pondrán a prueba vuestra fe». Tito se sintió pequeño ante la magnitud de lo que estaba siendo revelado, pero a la vez, una fuerza creció dentro de él, un deseo ardiente de ser parte de la obra de Dios. «¿Cómo continuaré?», preguntó, sintiendo la urgencia de la responsabilidad que se le confería. «¿Dónde hallaré la fuerza para enfrentar lo que vendrá?». El ángel colmó sus ojos con una mirada serena y llena de compasión. «La respuesta está en la unión con el Espíritu. No caminarás solo, el Señor de los ejércitos estará contigo. Preparad vuestros corazones para recibir el poder que descenderá sobre vosotros. A medida que la luz aumente, las tinieblas también crecerán, pero con cada paso firme que toméis en fe, la verdad será vuestra guía». Las palabras del ángel resonaron como un eco poderoso entre la multitud, haciendo que el aire chisporrotease con una electrizante expectativa. Las almas a su alrededor comenzaron a reunirse en un círculo, sus manos elevándose al cielo, clamando y buscando la guía del Altísimo. Cada uno parecía sentir la urgencia del momento. Tito, intensamente concentrado en las instrucciones del ángel, recordó las promesas de las Escrituras. El versículo de Isaías 60 resonó en su corazón: «Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti». Esto se sentía como un cumplimiento, un llamado a brillar en medio de la oscuridad. Así, el ángel continuó: «Escuchad, pueblo hermoso, porque no solo os he traído un mensaje de advertencia, sino también de esperanza. En este tiempo, no solo seréis protegidos, sino que también seréis elevados como faros de luz en el mundo, llevando el mensaje de salvación a los recónditos rincones». Mientras las palabras del ángel se establecían en el núcleo de Tito, un estruendo repentino resonó en la lejanía. Era el sonido de un tambor, un llamado a la guerra. En ese instante, Tito sintió una luz envolvente que lo rodeaba, como una armadura invisible. «He aquí el tiempo», el ángel murmuró nuevamente. «Los guerreros de la fe deben estar listos. La oscuridad tratará de atemorizarlos, pero en su unión y oración hallarán la fortaleza». Tito miró a su alrededor, y en los ojos de su pueblo, vio reflejado un nuevo sentido de propósito. El temor comenzaba a disolverse, reemplazado por un fuego de resolución. Juntos, se prepararon, armados no solo con palabras, sino con la verdad que los había llamado a esa hora. En aquellos momentos de intenso fervor, el ángel levantó su mano, indicando que su misión no había terminado. «Escuchad, por último, el misterio que en este tiempo se está revelando.
Lo que ha estado oculto en la sombra de la historia pronto brillará, y seréis los heraldos de esa revelación. Está escrito. El remanente fiel no solo verá lo que es, sino también lo que vendrá. Con esa poderosa declaración, Tito sintió que su destino se entrelazaba con el divino propósito de Dios. Una profunda convicción ascendía en su espíritu, el futuro les tenía reservado grandes desafíos y aún mayores. Victorias. ¿Qué secretos divinos y revelaciones estaban por manifestarse? Esta ocasión marcaba no solo el inicio de la lucha, sino la apertura de un capítulo eterno en la historia de la salvación. La angustia y alabanza se iban entrelazando, preparándose para la gloria que vendría. El tambor resonaba en el aire, marcando el tiempo de preparación. Tito sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a cambiar, como si el mismo tejido de la realidad se estremeciera ante la inminente manifestación del propósito divino. Las palabras del ángel aún reverberaban en su mente: seréis los heraldos de esa revelación. La expectativa crecía como una ola en su interior, llevándolo a contemplar no solo la lucha física que se avecinaba, sino también la batalla espiritual que se libraría en las profundidades de cada alma presente. Los hombres y mujeres de la congregación comenzaron a murmurar en voz alta, clamando en oración. Sus voces se entrelazaban en un manto de súplica, pidiendo dirección, fortaleza y la intervención divina. Tito se unió a ellos, su corazón palpitante resonando con el fervor colectivo. Señor, danos la audacia de tus hijos. Revístenos con tu poder para enfrentar la oscuridad, imploró, sintiendo el ardor de cada palabra. Mientras rezaban, un extraño silencio llenó el ambiente, como si la misma naturaleza se detuviera para escuchar. Tito observó a su alrededor y notó que la atmósfera se transformaba, el aire cargado de energía vibrante brillaba y destellos de luz comenzaron a danzar entre ellos. Era lo que el ángel había prometido, la luz de Dios comenzaba a manifestarse, iluminando la penumbra que estaba por venir. Mirad, exclamó Tito de repente, su voz rompiendo el silencio reverente. El cielo responde. La promesa del Señor se está cumpliendo en nosotros. En ese momento, los ojos de todos se volvieron hacia el cielo, donde comenzaron a formarse nubes doradas, brillando con el fulgor de una gloria que sobrepasaba la comprensión. Los murmullos de miedo se convirtieron en vítores de alabanza. La multitud se sintió llevada por un mismo espíritu, una unidad sobrenatural se hizo palpable. El Señor es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, resonó entre ellos, y la fe creció como un fuego inextinguible, pero de pronto, un eco lejano se hizo presente, un susurro que transformaba el alabanza en tensión. ¿Qué es eso?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa. Al instante, Tito sintió un escalofrío recorrer su espalda, una advertencia del Señor. La oscuridad no se rendiría sin luchar, y la revelación que les aguardaba podría venir acompañada de un sacrificio. Preparaos, gritó el anciano. Las tinieblas están en movimiento, y la batalla se alza en el horizonte. La mirada de Tito se centró en el ángel, que observaba con el semblante grave, pero su presencia emitía una luz que hacía sentir a todos que no estaban solos. Os han elegido para un propósito mayor, habló el ángel. Enfrentaréis las sombras, pero, como está escrito, en el libro de Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La lucha será feroz, pero en su adversidad hallarán la verdadera victoria. Tito se sintió cambiar, la profunda comprensión de que lo que estaban a punto de enfrentar era parte de un plan eterno inundó su pensamiento. Su mirada se alzó, y mientras seguía la dirección del ángel hacia el horizonte amenazante, entendió que estaban en la encrucijada de la historia, en el mismo corazón del propósito divino, donde cada decisión podría cambiar el curso del destino. Hermanos, gritó con voz firme, no temáis al camino que se avecina. Porque hasta en la sombra de la muerte, su vara y su cayado nos infundirán aliento. Saldremos a la batalla, con la fe como espada y el amor como escudo. La multitud coreó, sus corazones palpitando con renovada esperanza. Las nubes doradas comenzaron a dispersarse, y por un instante, el sol rompió la penumbra, iluminando el suelo como un símbolo de la promesa de Dios. Mas escuchad, pronunció el ángel antes de partir. Lo que se avecina es solo el principio. A las puertas de la verdad se encontrará la revelación de lo que está oculto, el secreto del reino de Dios que se manifestará en medio de vosotros. Su gloria será revelada, y aquellos que sean fieles lo verán. Con un fulgor divino en sus corazones, Tito y su pueblo se prepararon para avanzar, sintiendo la llamada clara del cielo.
El misterio estaba a punto de desnudarse ante ellos, pero antes, una nueva prueba les aguardaba. ¿Podrían mantenerse firmes y perseverar hasta el fin? La batalla estaba comenzando, y el desenlace era un eco de lo que todavía estaba por venir. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, Tito sintió que los ecos de la profecía y la revelación lo rodeaban. La multitud, aún temblando ante la intensa presencia del ángel, se mantuvo firme en su resolución compartida. Cada rostro irradiaba determinación, y Tito supo que juntos enfrentarían lo que estaba por venir. La atmósfera estaba impregnada de expectación, y el poder del Altísimo se palpaba en cada rincón de Betania. «Estamos listos para avanzar», clamó Tito, su voz resonando como un tambor de guerra. La multitud le respondió con un clamor unánime, su fe encendida por las palabras de promesa que se entrelazaban con la historia de su comunidad. «La oscuridad no prevalecerá, porque somos la luz del mundo», exclamó, mientras la emoción brotaba en sus corazones. Hoy, no solo debemos ser testigos, sino guerreros en la batalla espiritual que se está librando a nuestro alrededor. Lo que hemos experimentado no debe quedar encerrado en nuestros corazones, debemos llevarlo a las naciones, llevando sanidad, restauración y la esperanza que solo se encuentra en él, continuó Tito, su fervor incitante iluminando aún más la fe colectivo. Los ojos del anciano fariseo brillaban con un nuevo entendimiento. El escepticismo que había llevado toda su vida comenzaba a desvanecerse, y el testimonio de Tito lo había desafiado a abrir su corazón. «Quizá», murmuró, considerando las palabras del joven de manera más profunda. «Quizá hay un propósito en todo esto». Justo cuando el murmullo de la multitud comenzaba a abrirse paso hacia la oración, un sonido surgió en las cercanías, un grupo de hombres armados que se acercaban. Tito sintió que la tensión aumentaba en el aire. «No hay razón para temer», dijo Tito en voz baja, su mirada fija. «Aunque vengan los que no entienden, nuestra fe es nuestro escudo». Los hombres, visiblemente hostiles, llegaron hasta la multitud. Con gestos y gritos, cuestionaron el fervor y la audacia de Tito. «¿Quiénes son estos que se levantan en el nombre de un hombre? No conocen las escrituras ni el camino», gritó su líder, la desconfianza reflejada en su mirada. Tito, sintiendo el peso de cada palabra del ángel en su corazón, no se dejó intimidar. «Hemos encontrado la luz verdadera, y no retrocederemos. Jesús nos ha llamado a salir y a proclamar su nombre», respondió, su voz firme y resonante, sosteniendo la mirada del líder. «El mismo que nos dio vista a los ciegos puede traer luz a las tinieblas que habéis conocido». La multitud a su alrededor respiró con fuerza, y algunos se unieron al clamor de Tito, formando un frente unido. Vieron en él no solo al hombre que había sido sanado, sino a un portador de una verdad que podían experimentar y compartir. La luz que estaba en su interior comenzó a brillar, y así se abrió camino en el corazón de la comunidad. Al ver la determinación de Tito y de la multitud, los hombres armados comenzaron a retroceder. Lo que había comenzado como confrontación se convirtió en un momento de revelación. «¿Acaso habrá algo poderoso en esto?», murmuró uno de los hombres, visiblemente impactado. Las dudas comenzaron a deslizarse en sus corazones. Siguiendo el eco de esa oportunidad, Tito se dirigió a los hombres, hablando en voz baja, pero firme. «¿No son también ustedes parte de la creación de Dios? Él no mira con desprecio, sino que ofrece esperanza a todos. Esta luz que hemos encontrado no es solo para nosotros, es para ustedes también». Mientras las palabras de Tito resonaban en el aire, comenzó a abrirse un espacio de reflexión en los corazones de aquellos hombres. La verdad de que todos estaban llamados a la luz envolvió el ambiente, la semilla de fe fue plantada, esperando florecer en sus vidas. La atmósfera se suavizó, y algunos empezaron a dar un paso hacia adelante, tocados por la realidad de la transformación. Tito, sintiendo el impulso del espíritu dentro de él, tomó una respiración profunda y comenzó a orar en voz alta. «Señor, permite que tus palabras en nosotros sean como semillas que caen en tierra fértil. Que aquellos que buscan tu luz no se aparten, sino que encuentren su camino hacia ti». En ese instante, el que había liderado el grupo armado sintió que la fuerza de la fe del pueblo le atravesaba. «Quizás nosotros también hemos estado buscando sin saberlo. Quizás hay verdad en lo que dicen», admitió, su voz tambaleándose, mientras otros lo observaban. Con la intervención divina manifestada en el corazón de Tito, el aire comenzó a vibrar con la esperanza renovada. Era evidente que la comunidad de Betania estaba siendo transformada, uniendo luces que antes estaban dispersas. La estructura del miedo y la violencia daba paso a un camino de reconciliación y entendimiento. A medida que Tito miraba a su alrededor,
comprendió que el viaje apenas comenzaba. Las hurtadillas de la oscuridad todavía acechaban, pero con cada paso en la fe, la luz seguiría iluminando su camino. Las sombras se desvanecerían donde irradiaran la verdad. Hoy, hemos visto cómo la luz puede cambiar destinos, proclamó. Seamos guerreros de fe, proclamando el nombre de Jesús con valentía. Quien camine en la luz, nunca caminará en tinieblas. Amén resonó entre la multitud y el eco de esa verdad fue más fuerte que nunca en los corazones de todos. En los días que siguieron, la comunidad se unió más que nunca. Los hombres que una vez representaron la oscuridad ahora se convirtieron en testimonios vivientes del amor y la luz transformadora. Tito lideró un movimiento de fe, formando grupos de oración, compartiendo su testimonio. La luz que había encontrado no solo había iluminado su vida, sino que se había convertido en el faro que guiaba a otros y así, en Betania, resplandecía una comunidad restaurada. Tito, ahora un portador de luz en su esencia más pura, sabía que la verdadera batalla no era solo física, sino espiritual. El poder divino recorría el corazón de cada uno mientras avanzaban en unidad y amor. La historia de Tito se convirtió en un legado, un recordatorio eterno de que cuando uno se encuentra con la luz del mundo, su propósito se entrelaza con el eterno plan de Dios. En sus corazones, la voz del ángel seguía resonando, no temor, porque la luz es más poderosa que las tinieblas. Así que con cada paso, cada oración, y cada acto de amor, Tito y la comunidad de Betania llevaban al mundo un mensaje atemporal, que la esperanza, la sanidad y la luz estaban disponibles para todos. Y aquel canto celestial, que había comenzado en un oscuro rincón, ahora iluminaba continentes, cambiando vidas por la eternidad. Tú también puedes ser parte de esta transformación. Si has sentido ese llamado, suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión es crucial. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser testigo de cómo la luz puede cambiar vidas. No esperes ni un segundo más, actúa ahora, porque tu participación es importante en esta gran historia.